producción estaríamos ayudando a salvar el planeta Usualmente, Sol. escuchamos conversaciones en torno a la descarbonización en la generación de energía. Y si tratamos de juntar palabras como petróleo, carbón o gas, parece que esto no encaja. Porque no hay más camino para la humanidad que detener el capital fósil. Pero, ¿será así? Entonces al final del día metimos en una bolsa y satanizamos los combustibles, pero el problema no es el combustible, el problema es la emisión al final del día con la tecnología que tú utilices. Hoy estamos con Alejandro Castañeda. Desde 2010 Ahora bien, ha sido presidente ¿qué de se requiere? ANDEC y en ese proceso Poder ha sido un representante de tener la capacidad energéticos como el y carbón, no el depender gas de y el nosotros petróleo. dependiendo de cosas. Estos últimos años, la representación de las plantas térmicas en función de digamos, como esta propaganda negativa que a veces se le hace. Cuando arrancó este gobierno, las reuniones que uno tenía con el ministerio era, bueno, ¿ustedes cuándo se van? Como estas fuentes que nos mantienen a flote a través de sistemas de respaldo, como las termoeléctricas, que han mantenido a Colombia fuera de grandes apagones, como el de 1992, en un país que a hoy consume alrededor de 240 gigas al día. El 80% de los embalses en Colombia se desocupan en menos de 3 meses. En un mes, 2 meses, 3 meses se te fue el 80% de los embalses si no tienes el soporte térmico para hacer que efectivamente esos embalses bajen de forma gradual y no te los gastes en un solo momento. Hoy, el debate es grande sobre la inclinación clara por la generación energética renovable y la clara necesidad de trabajar por una matriz energética complementaria que no deje atrás la participación de fuentes fósiles. Yo lo veo claro, fracking sí, es decir, yo no entiendo por qué aquí no podemos hacer lo que otros países hacen. Con Alejandro profundizaremos sobre lo que el sistema necesita y el papel que desarrollan las térmicas. Es que no es viable hoy en día, no es viable desde el punto de vista técnico de operación de un sistema eléctrico, es decir, yo desconozco las térmicas, no las voy a usar, las voy a pagar. Y algunas anécdotas a lo largo de la historia energética reciente. Y hay una cosa que no le gusta a la CRE que yo diga, pero es que la Fiscalía inició acciones de investigación. Es que ustedes se robaron 16 billones, explíqueme cómo se roban ustedes 16 billones. Yo me acuerdo mucho en el Congreso, todos los senadores y representantes le daban palo a las térmicas por deporte. Esto es Enercast. Las opiniones expresadas en Enercast son a título personal y no representan la posición de las empresas u organizaciones en las que trabajan sus participantes. Para arrancar, empecemos conociendo un poquito de ti. Nos gusta ir un poquito más allá de la historia y no hablar solo de energía, sino también que todos conozcan quién es Alejandro. Sabemos que estudiaste economía, después hiciste ingeniería financiera y terminaste en el sector energético. Cuéntanos cómo pasó eso. Pues primero muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Pues varias cosas ahí interesantes. La primera, efectivamente estudié economía, yo me gradué de la Javeriana por ahí en el año 2000 más o menos. Hice de una vez una maestría en economía, ingresé al Departamento Nacional de Planeación en el año 2001, por ahí como en agosto de 2001. Y ahí trabajé 4 años, como hasta 2005, de una vez en temas de energía. Arranqué primero en temas de minería, en temas de petróleo y gas, y finalmente en temas, digamos, regulatorios del sector de energía eléctrica. Luego, en 2005, ahí en Planeación existió una beca, digamos, una beca con el ICETEX, o existía, no sé si todavía existe, pero existía una beca con el ICETEX, para las personas que trabajábamos de planta en Planeación Nacional, y me gané la beca y me fui a estudiar efectivamente 2 años a Estados Unidos a hacer una maestría en ingeniería financiera. Entonces, ese es como el complemento de economía y finanzas, una mezcla interesante. Y ahí ya seguí mi carrera, regresé obviamente a Colombia después de 2 años y seguí mi carrera en Planeación Nacional y luego pues obviamente en ANDEC, pero eso es un poquito como el antecedente de economía y finanzas. Muy chévere, Alejo. Y cuéntanos, todos estos años en ANDEC, ¿qué te lleva a decir, necesito quedarme y hablar sobre las térmicas? Porque ha sido una carrera muy larga, ¿cierto? Apoyando, representando. ¿Qué hizo, digamos, en ti que tú digas, este es el espacio y este es el momento que yo necesito seguir con las térmicas? Pues mira, en ANDEC yo arranqué en el año 2010 y yo en ese momento seguía trabajando en Planeación Nacional con el gobierno en ese momento y 8 empresas, digamos, que se retiraron de Acolgen crearon ANDEC. En ese momento, un par de los presidentes de las compañías, por ahí como en octubre de ese año,
me dijeron, se me aproximaron y me dijeron, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿No quiere irse a dirigir el gremio? Y el gremio era yo, o sea, el gremio arrancó siendo, efectivamente, yo era todo, el que hacía las cartas, el que hacía todo en el gremio. Eh, y ahí arrancó, digamos, como esa relación con ellos para entender mucho mejor qué es una térmica, para qué una térmica, cómo funciona. Eh, y ya llevo 15 años en esto, 15 años explicando lo que es la térmica y para qué funciona la térmica y el papel fundamental que cumple una generación térmica dentro de un sistema pues, que tiene mucha agua, pero también tiene, como tú lo mencionabas en el comienzo, sequías prolongadas, veranos, fenómenos del Niño que nos ponen a sufrir y que para eso obviamente tiene que tener uno esa complementariedad para no sufrir tanto. Con el tema de la transición energética, se le da duro a los combustibles fósiles, a las térmicas. Ha sido duro estos últimos años la representación de las plantas térmicas en función de digamos, como esta propaganda negativa que a veces se le hace. Al comienzo sí, es decir, cuando arrancó este gobierno, las reuniones que uno tenía con el ministerio era, bueno, ¿ustedes cuándo se van? ¿A partir de cuándo cerramos? Lo mejor que nos pudo haber pasado en este gobierno fue que llegó un fenómeno del Niño. Entonces, un año después, o sea, el gobierno arranca en agosto del 22, estamos hablando que en mayo del 23 todo le cambió. Entonces ya ahí se dieron cuenta, oiga, yo no puedo cerrar esta vaina porque si cierro esto me apago. Entonces, pues ya el discurso fue distinto. Ahí sí era buscándonos, bueno, ustedes qué necesitan, cómo están, qué les falta. Y ya digamos que ese discurso contra la térmica, pues sigue estando ahí de vez en cuando, pero no con la misma frecuencia con la que estaba a comienzo de gobierno. Entonces, creo que siempre la mejor forma de mostrar la relevancia de estas compañías y de esa tecnología es una sequía. Fíjate que también, no solamente en su gobierno, el año 2020, también cuando estábamos en gobierno Duque, que hubo una amague de un verano, o más bien una demora en que llegaran las lluvias el año 2020 en plena pandemia, que estuvimos también, obviamente la noticia era la pandemia, pero en el sector eléctrico estuvimos muy frágiles también desde el punto de vista de firmeza y de nivel de los embalses en abril del año 2020. Fue exactamente lo mismo. Ese gobierno solo hablaba de transición, íbamos a meter renovables y renovables y renovables, y les tocó hacer una subasta en la cual pues les tocó hacer una subasta en la cual llegaron nuevas plantas térmicas. Entonces, digamos que la mejor carta de presentación que tienen las plantas siempre ha sido un fenómeno del Niño, un verano fuerte. Y hablando de confiabilidad, que es lo que estás precisamente mencionando, y volvemos a hablar del fenómeno del Niño, que es cuando finalmente las plantas térmicas se vuelven famosas, pues es inevitable recordar el evento del fenómeno del Niño 2015-2016, cuando algunas térmicas no pudieron salir a despachar cuando el mercado las necesitaba. Desde tu experiencia técnica y de mercado, cuéntanos un poquito qué pasó ahí, además porque en estos momentos es cuando el mercado realmente entra a evaluar si mecanismos como el cargo por confiabilidad realmente funcionan o no funcionan en el mercado. Y en ese momento yo recuerdo que se abrió un debate muy importante acerca precisamente de si el cargo estaba funcionando y digamos que con esa experiencia, ¿qué quedó? ¿Qué aprendió del sistema? ¿Y cómo crees que realmente debe funcionar el mercado precisamente en esos momentos críticos del sistema? Pues mira, esa es larga y tendida esa pregunta, pero voy a tratar de resumirla en esto. En el 2015-2016, cuando llega ese fenómeno del Niño, nosotros habíamos advertido un problema que tenía la regulación. Y es que, y eso también, para que lo tengas en cuenta ahorita que hablemos de lo que está pasando en este momento. En 2015, 6 meses antes de que arrancara el fenómeno del Niño, nosotros le anunciamos a la Comisión de Regulación y algunas empresas le habían dicho a la Comisión desde el año 2009, ojo porque el precio de escasez está mal definido. Y acuérdense que el precio de escasez pues, es el nivel en el cual se activan las obligaciones de las compañías, es decir, de las plantas. Ahí es cuando el sistema te dice tienes que prender o tienes que prender y si no comienzas a devolverme el cargo que te va a pagar. En ese momento la advertencia fue, mire, usted está tomando en cuenta una planta que no existe en el sistema para definir ese precio, que fue, creo que era Barranca 3 en ese momento, que ya la planta no existía en el sistema. Y adicionalmente, el combustible con el cual se tenía la referencia era el fuel oil número 6. Ese fuel oil número 6, que es un búnker que utilizan los barcos, solamente lo usaba esta planta Barranca 3. Y ese indicador, un año antes de que pasara el fenómeno del Niño,
dejó de ser relevante en el mercado de combustibles a nivel internacional porque Estados Unidos dijo, la EPA, pues la Agencia Ambiental de Estados Unidos dijo no más búnker o sea, no más fuel 6 para utilización de combustible para barcos. Y ese precio se desligó totalmente del resto de precios que sí efectivamente se usaban en el mercado colombiano, como el diésel, como el fuel número 2, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que pasó. Entonces nosotros estábamos viendo un precio de escasez muy bajo que no reflejaba el valor de los combustibles, y cuando llega el fenómeno del Niño en octubre, se le dice al gobierno en ese momento, dice, mire, si usted no corrige esto, las plantas se van a quebrar. Tan les tocó corregirlo que más o menos como en el mes de noviembre, eso arrancó en septiembre, el mes de noviembre el ministerio le tocó, a la CREC le tocó sacar una resolución tratando de ajustar ese precio únicamente para los de líquidos, y dejó obviamente desligado el tema de gas, o sea, armó una mezcolanza parecida a lo de la resolución 66 que estamos hablando ahorita. Y ahí obviamente pues algunos dijeron, mire, muy chévere y todo el ajuste, pero a mí no me da. Es decir, yo prefiero que usted tome posesión de la compañía, señor superintendencia, tome posesión, porque a mí, o sea, yo no estoy aquí para perder plata, llevo perdiendo plata 3 meses, no aguanto el ritmo, y la escalada de caída de empresas era muy brava. Es decir, tú estamos diciendo que en un mes caía una, al mes y medio la segunda, y en 4 meses se te habían ido 6 plantas térmicas y el sistema colapsado. Entonces hacen el ajuste y solamente un par, que fue Candelaria, básicamente dijo, a mí no me da, mi costo de generación estaba como en 800 y punto de pesos y usted me va a pagar 380. Pues eso no me hace sentido a mí desde el punto de vista económico, y pues no voy a perder la empresa. Entonces fue intervenida, y es muy interesante el tema porque cuando la intervienen, la superintendencia toma posesión y dice, bueno, listo, yo voy a disponer de 60.000 millones para la intervención. Eso les alcanzó para comprar combustible un día. Y ahí se dieron cuenta, uy, no, esto es una vaina que no cuadra. Y les tocó, a la misma superintendencia le tocó decirle a la CREC, quíteme las obligaciones. Ese es el reconocimiento que había algo que no cuadraba. Entonces, eso fue lo que pasó en 15-16. Y la lección aprendida de eso es que en el 18, después de darle con la comisión, modifican ese precio de escasez, lo ajustan efectivamente a una metodología totalmente diferente, donde ya reconoce el costo de los combustibles. Y eso pues es lo que nos permitió en el año 2020 en ese niño, y en el niño pasado pues no estar sufriendo. Eso es básicamente como lo que pasó en el 15 y cómo fue el ajuste posterior. Volviendo, digamos, a lo que mencionabas del cargo por confiabilidad, y considerando que este mecanismo se creó cuando teníamos una matriz de generación básicamente hidrotérmica, pero que ahora estamos viendo que se están incorporando renovables al sistema que proporcionan una variabilidad, ¿tú crees que este mecanismo debería continuar o se debería hacer algún ajuste? Pues mira, lo que uno está viendo a nivel internacional en los diferentes mercados es que efectivamente se necesita capacidad, ¿sí? Es decir, no solamente es tener energía y agregar megavatios, sino que tienes que tener un respaldo detrás. Lo vivió Europa hace 2 años, Estados Unidos está repensando ese mercado de capacidad, está haciendo unas convocatorias para poder agregar en algunos mercados capacidad adicional que le permita obviamente pasar condiciones complejas. Entonces, digamos, el cargo pues ya lleva 20 años desde la primera resolución de cargo ya definida y estructurada. Yo creo que merece ajustes, ¿sí? Y hay que reconocer efectivamente que está bien, hay unas tecnologías que, digamos, cada tecnología tiene como su bondad. Hay unas que son buenas para vender contratos, vender energía en el día a día, pero hay otras que las necesitas, como el caso de las térmicas, para que te den respaldo y la capacidad que necesita el sistema. Entonces, yo creo que vale la pena con el siguiente gobierno. Obviamente, el problema que tenemos es que el siguiente gobierno va a llegar con tantos problemas que no va a ser capaz de modificar nada del cargo recién arranque, creo yo. Eso sería como mi prioridad. Es decir, estamos a puertas de apagarnos en el 28, yo no puedo cambiar el mecanismo de confiabilidad de la noche a la mañana sin tener claro qué quiero hacer y cómo voy a solucionar el problema, que es no apagarme. Ese es el principal problema, creo yo, que tiene el siguiente gobierno. Entonces, yo creo que los primeros 2 años le va a tocar a ese gobierno enfocarse en no apagarse, y después de eso sí comenzar a pensar, bueno, tenemos cargo hasta 2028, 2030, comencemos a pensar cómo lo vamos a ajustar y cómo lo vamos a modificar. Si lo volvemos únicamente un cargo de respaldo, que es básicamente decir, mire, eso solamente debería ser para quienes me dan confiabilidad o no, y así. Es decir, hay puntos en los cuales uno puede mejorar el cargo, pero en la coyuntura en la que estamos yo lo veo muy difícil que vaya a haber ajustes.
grandes, pues, o sea, hubo modificaciones grandes al esquema. Claro, pero entonces en ese orden de ideas, pues uno diría, y lo vamos a hablar más adelante, pero en la nueva incorporación, o sea, necesitamos igual, sí o sí, que entre energía firme, digamos, en horas, De acuerdo. en donde la demanda es mucho más alta. Sí, total, es decir, hoy en día estamos teniendo un problema de energía y de capacidad. Es decir, energía porque nos falta pues, volumen de contratos para llenar los huecos que hay, pero también nos falta capacidad. Y eso es básicamente no tenemos la energía suficiente en la hora punta, que es de las 6 a las 9 de la noche, y cada vez está más estrecho. Antes nos alcanzaba con las plantas hidráulicas para atender toda la demanda, ya no nos alcanza. Entonces, ahí es donde tiene que tener uno en cuenta que hay dos problemas que son muy difíciles de conjugar, pero tienes que tener claro cómo lo vas a solventar. Entonces, yo sí creo que el cargo debería dársele una siguiente pensada, pero creo que la coyuntura no nos va a dejar solucionarlo muy pronto. Y aparte de lo que nos comentabas, digamos, de lo que pasaron en niños pasados, que creo que fueron lecciones aprendidas para el sistema en términos de que pues, las plantas tienen que tener la remuneración que necesitan para poder generar. ¿Qué otras lecciones aprendidas? Y sobre todo, cuéntanos cómo se vive un niño desde el lado de Andec, corriendo, sufriendo con todas las plantas. Son diferentes, ¿sabes? Son niños diferentes. Ahora, Andec nace de un niño. Arranquemos por ahí. Andec nace en el año 2010, porque en el año 2009 tuvimos un niño y eso llevó a que las empresas, como te decía, las 8 empresas que estaban dentro de Acolgen dijeron, mire, yo no me siento representado, yo no me siento, sí, pues no siento que los problemas térmicos sean los problemas de todos, sino se vuelve un problema de tecnología, entonces pues yo armo mi rancho aparte. Y armaron eso, armaron un nuevo gremio y ahí nace Andec. Digamos que se sufrió mucho en el 15-16, porque obviamente la regulación no estaba acorde con cómo debería funcionar la regulación para la coyuntura del niño. Y obviamente pues el señalamiento fue muy grande, es decir, todo el mundo decía es que las térmicas robaron 16 billones de pesos. A mí me tocó ir a la fiscalía, hablar en la fiscalía, porque la fiscalía inició acciones de investigación solamente por el titular de prensa. Es que ustedes se robaron 16 billones, explíqueme cómo se roban ustedes 16 billones. Entonces el 15-16 fue muy duro, el señalamiento fue muy grande. Entonces me acuerdo mucho en el Congreso, todos los señalamientos eran hacia las térmicas. Todos los senadores y representantes le daban palo a las térmicas por deporte. Digamos que el trabajo posterior fue efectivamente tratar de que la regulación funcionara mejor. Y ya después, obviamente cuando te digo que el niño del 20 es otra cosa totalmente diferente porque allá se ve, oiga, las necesito y no tengo que hacer nada. No tengo que cambiar nada, no me están peleando, no me están diciendo, sino que están generando. Y fíjate que el 20 y el 23, 24, pues no hubo problemas grandes. Simplemente fue, deje funcionar, sí, deje operar y la gente responde. Entonces aquí ya fue, en lugar de ser los señalados y los acusados, fuimos los salvadores. Y a eso súmale que teníamos disponibilidad de gas, que fue muy distinto al 15-16. En el 15-16 la planta de regasificación no estaba, y claro, cuando tú prendes todas las térmicas te comes más del 50% del gas que produce Colombia. En el 20 y en el 23, 24, pues ahí ya no hubo presión del sector de gas, entonces pues no se enredó la pita tampoco como diciendo, pero ¿por qué me quitan el gas? O los industriales era la queja que se tenía en su momento, pero ¿por qué me quitan el gas? Pues porque las térmicas lo están pidiendo. En este 20 y en este 23, 24, el tema fluyó y fluyó muy bien. Y ya que tocas el tema de gas, Alejo, y de la disponibilidad, desde hace años venimos hablando de déficit de gas y precisamente de ese inconveniente que ha tenido pues las plantas térmicas en términos pues precisamente de este tipo de combustible. Y hablabas hace un momento de que en el 2016 precisamente se construyó la regasificadora de SPEC en Cartagena y digamos que ese fue un primer paso precisamente para solucionar este tipo de déficit que se puede estar presentando en el país. Sin embargo, en algún otro momento escuchamos por parte tuya de que si esta regasificadora llegara a entrar eventualmente pues a una contingencia o a un mantenimiento, pues eso también tendría implicaciones muy serias para el sistema. Entonces, por favor, cuéntanos, y esta es una pregunta para Dumis, ¿cómo compran los combustibles las plantas térmicas a gas precisamente?
¿Qué inconvenientes estás viendo? ¿Cómo funcionan precisamente esa infraestructura en términos de regasificación? Esta semana también vimos que en septiembre ya se espera que entre en operación la nueva regasificadora del Pacífico. ¿Cómo estás viendo esto? Pero además también estamos hablando de un niño para el segundo semestre de este año. ¿Estamos preparados para precisamente ese momento de crisis? ¿Qué pasa si es un fenómeno del niño severo? ¿Cómo nos estamos preparando y qué realmente dificultades puede enfrentar el sistema si no llegamos a contar precisamente con este combustible? Pues mira, el tema con la planta de importación es que una cosa muy diferente es pasar un niño con gas y otra es no tener gas. 2015-2016 fue la evidencia de que aunque tuviéramos gas en Colombia, obviamente cuando las plantas térmicas prenden presionan muchísimo el consumo nacional. En 2023, digamos que al comienzo la planta se usó mucho o se usaba esporádicamente, era cuando teníamos por ejemplo problemas, mantenimientos en las plantas de gas y demás, o cuando venía un verano. Hoy en día la planta de regasificación de Cartagena se está utilizando todos los días, no solamente para abastecer la necesidad de generación en situ en la región Caribe, sino también para abastecer el resto de la demanda. Entonces, para abastecer al sector industrial, residencial y comercial, se está importando gas. Hoy en día estamos importando más o menos el 21% de lo que consume Colombia. Y eso va a seguir así, y lo que uno ve hacia adelante es que las cifras están mostrando huecos cada vez más grandes. El próximo año estamos hablando del 35% y así sucesivamente. Y expectativas de que tengamos gas nacional, pues no hay mucho. Entonces, y este gobierno pues no ha tenido los mejores mensajes hacia el sector petrolero, ni ha hecho las mejores acciones hacia el sector petrolero. Entonces, pues digamos que hablar hoy de continuar o garantizar un autoabastecimiento, pues no lo vemos. Por el contrario, lo que sí estamos viendo es una proliferación de proyectos de importación de gas. Estamos hablando que hay 14 proyectos de importación de gas, pues obviamente porque todo el mundo quiere tener claro de dónde va a venir el suministro. Entonces, pues eso lo que va a llevarnos es que a que el nuevo gobierno le va a tocar tomar decisiones desde el punto de vista de autoabastecimiento, si vamos a hacer fracking o no vamos a hacer fracking. Lo que esperamos todos es que haya fracking. Porque al final del día lo que uno está viendo es que el horizonte de producción de gas volvería a retomarse es cuando entre Sirius, y yo Sirius no lo veo antes del 31, es decir, 30-31, antes yo no lo estoy viendo, por todos los problemas del punto de vista de licenciamiento, consulta con comunidades, pero el mismo desarrollo offshore toma tiempo. Entonces, por el momento, creo que nos va a tocar seguir dependiendo de plantas de importación. Y para complementar lo que tú me preguntabas, ¿cómo compran las plantas térmicas? Hoy en día estamos comprando en el mercado spot. Eso significa que en la medida en que yo tengo una necesidad, me toca levantar el teléfono y mirar quién tiene disponibilidad de gas para venderme. ¿Qué es lo que está pasando? Con la guerra de Irán en este momento, pues los precios van para arriba. Gas que estábamos comprando entre 12 y 15 dólares hace 6 meses, hoy en día estamos consiguiendo gas entre 18 y 22 dólares. Entonces, pues eso va a presionar obviamente el precio de la generación de energía, uno. Y en el mediano plazo no, sino en los próximos meses también va a presionar el valor de gas para el resto de sectores. Y si nos llega un niño en el segundo semestre, pues la planta va a estar a full atendiendo las necesidades del sector térmico y muy posiblemente vaya a haber déficit de gas en el sector industrial, residencial y comercial. Alejo, yo recuerdo que en los años pasados el ministerio ha buscado activar la demanda, ¿sí? A través de mecanismos como apagar paga o anillos de seguridad, precisamente para permitir pues que el consumo de la red pues baje un poco. ¿Tú cómo ves esos mecanismos? ¿Sirven? Al final no nos hemos pagado precisamente porque hemos activado la demanda. Pues mira, funcionó muy bien en el 15-16, durante los 2 meses que estuvimos apretados y a punto de apagarnos. En el 20 no alcanzamos a llegar hasta allá y con este gobierno pues eso nunca lo consideraron y no tomaron ninguna decisión exante. 8 días antes de que se diera la alarma fuerte en el mes de abril fue que por ahí sacaron un tema de respuesta a la demanda, pero pues no, eso no cerraba. Yo creo que esta vez sí nos toca tenerlo listo. Es decir, una de las cosas que ya le estamos diciendo a la CREC es vaya expidiendo las resoluciones que tienen que ver con el tema de respuesta a la demanda, porque para complementar la pregunta anterior, esta vez sí estamos demasiado apretados. Es decir, los márgenes que tenemos en energía firme, si nos llega un fenómeno del Niño en el próximo semestre,
son muy, muy, muy bajitos. Es decir, estamos hablando que tenemos un 2-3% de excedentes de energía firme frente al 100% de la demanda. Entonces eso nos pone en una situación muy frágil, muy compleja. ¿Qué es lo bueno? Que tenemos unos niveles de embalse muy altos. Entonces todo dependerá de cuándo arranque el niño, qué tanto nos lleve de aquí a septiembre, octubre, y cómo arrancaría ya esos niveles de embalse cuando se nos junte el niño con el verano, que siempre es el problema cuando sufrimos. Y para que las personas entiendan un poco mejor de cuánto es la generación diaria en el país y cuando llegamos a fenómenos del niño, cuánto ha sido esa generación máxima que han aportado las térmicas al sistema. En Colombia nosotros consumimos más o menos unos 240 gigas al día, una cosa de ese estilo. Obviamente en veranos y cuando hace mucho calor comienza a subir obviamente el consumo un poquito, ponle que uno esperaría que suba a 250 gigas al día, una cosa de ese estilo. Entonces, por eso te digo que el tema de respuesta a la demanda es importante porque vas a tener una presión cuando te suba la demanda por ese lado. Y aquí lo que esperamos, como te digo, es pues, poder tener el nivel de embalse suficiente, que las térmicas comiencen a operar. En este momento la térmica no está aportando mucho, pues porque tenemos los embalses del 75%, 74%. Hoy en día la térmica aporta más o menos entre un 7 y un 10%, en eso nos hemos movido en el último mes y medio. Pero cuando llega el fenómeno del niño, la térmica llega a aportarte casi el 55% del total de lo que consumimos en Colombia. Y eso es lo que nos hace que el embalse primero se llene, obviamente llenemos los embalses lo suficiente para cuando llegue el verano fuerte. Y una vez estemos en el verano, no nos lo gastemos de una. ¿Por qué? Porque es que los embalses en Colombia no son de largo plazo. El 80% de los embalses en Colombia se desocupan en menos de 3 meses. Solamente el 20% es capaz de tenerte almacenamientos de más de 6 meses o 1 año y medio, como es el caso del Peñol. De resto son embalses que son casi filo de aguas. Pues en 1 mes, 2 meses, 3 meses se te fue el 80% de los embalses si no tienes el soporte térmico para hacer que efectivamente esos embalses bajen de forma gradual y no te los gastes en un solo momento. ¿Qué fue lo que nos pasó en el año 91-92? En el año 91-92 nos apagamos fue porque no teníamos térmica. Cuando fueron a prender las térmicas no funcionaron, en ese momento eran del gobierno, eran estatales, no funcionaron porque pues, no las necesitas, no les das mantenimiento, no les inviertes un peso, las fueron a prender y no prendieron, no había combustible tampoco, entonces no funcionaron, y te gastaste el embalse de una forma muy acelerada. Y el problema de gastarse el embalse de una forma acelerada es que recuperarlo es imposible después. En ese momento nos demoramos 18 meses recuperando los embalses y volver a que el sistema, digamos que engranara nuevamente. Entonces, eso es lo que toca tener cuidado y eso pues, le va a tocar al siguiente gobierno tener todo muy claro de qué va a hacer y cómo lo va a hacer arrancando. Alejo, mencionaste fracking, que es un tema bastante discutido y creo que uno de los puntos que se discute más es el tema ambiental, el impacto que genera. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo claro, fracking sí, es decir, yo no entiendo por qué aquí no podemos hacer lo que otros países hacen con toda la normatividad ambiental que tú quieras. Es decir, creo que Colombia hizo una tarea muy grande para definir cuáles eran las reglas para poder hacer fracking. Cogimos las mejores prácticas, todos digamos, los requisitos y los componentes que tiene la metodología en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, y con eso montamos unos términos de referencia muy sólidos. Y bajo esas reglas de juego fue que se desarrollaron los dos pilotos que se estaban haciendo en su momento antes de que llegara este gobierno. Entonces sí, efectivamente las cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer bien. Y no veo que haya riesgos desde el punto de vista ambiental. Pues digamos, puede haber riesgo como en toda actividad, es decir, como toda actividad que hace el hombre, pues puede haber un riesgo frente al tema de la naturaleza y el tema ambiental. Pero creo que hoy en día nos pesa mucho más a Colombia perder una competitividad, porque estamos pagando un gas caro porque podemos tener una energía mucho más costosa, y eso el bolsillo de la gente no lo aguanta. Nosotros somos un país pobre. Aquí el cuentazo de que la gente tiene mucha plata en sus carretas, y Colombia tiene demasiadas necesidades y mucha gente, digamos, en niveles de pobreza muy altos, que lo que necesitan es poder tener unos insumos baratos para poder salir adelante. Si no, como país estamos condenados al fracaso. Muy interesante, Alejo. Volvamos un poquito a cargo por confiabilidad y hablemos de las subastas. Arranquemos por la del 2024, que era el periodo diciembre del 2027 a noviembre del 28. Ahí vimos que la participación térmica fue muy baja, alrededor del 1%.
hubo biomasa, biogás, pero realmente de gas hubo una repotenciación de 18 megas. ¿Qué crees que, por qué pasó esto? O sea, ¿por qué la baja participación térmica en esta subasta? Respuesta corta, eso es respuesta a la ideología. Es decir, en el 2024, cuando se hace esa subasta, el mensaje era muy claro. Es decir, el mismo presidente lo decía en todos sus discursos: yo no quiero más térmica, yo no quiero gas, yo no quiero carbón. Desde el mismo plan de gobierno se decía. Y hay una cosa que no le gusta a la CREC que yo diga, pero es que esa subasta se arbitró, es decir, la arbitró la CREC. Y la arbitró mal arbitrada. ¿En qué sentido? Nunca conocimos cuál fue la proyección de demanda. Nadie la tiene, nadie es capaz de saber cuál fue efectivamente las cifras que movieron a la subasta. Terminamos asignando 4.000 megavatios a renovables y solamente un proyecto térmico que logró meterse por ahí, que hoy en día está enredado, y una planta también que participó de 250 megas no pudo entrar. Entonces, para mí pues fue una subasta, como te digo, arbitrada por la comisión, poco transparente, poco clara, y con un mensaje de gobierno muy contundente en el sentido de yo no quiero más térmicas. Y pues si tú no estás invitado a una fiesta, pues tú no vas a la fiesta. Eso es así sencillo. Entonces, eso creo yo que fue lo que pasó en el 2024. Y para mí la subasta fue un fracaso. Tan fracasada fue la subasta que estamos un año después, más bien el año pasado abrieron nuevamente la subasta, llevamos un año discutiendo una subasta que ya está abierta, pero no fuimos capaces de llenar la necesidad del 27-28. Y el hueco sigue estando, y el hueco cada vez es más grande. Claro, y con proyectos que se han retrasado. Además. Este año se está ejecutando otra subasta de cargo, que bueno, es para un periodo más adelante, 29-30, pero ¿cómo ves esta participación? ¿Están invitados? ¿Te sientes invitado? ¿Las térmicas se sienten invitados esta vez? ¿O? Es difícil porque el mensaje, volvemos a lo mismo, el mensaje del gobierno no es claro. Pues hacia las térmicas. Sí. Yo quiero renovables, solo renovables, que las expansiones sean renovables, pero no hablan de confiabilidad, no hablan de autosuficiencia, no hablan de tener efectivamente claro que para poder llegar al 28 y tener el hueco cerrado necesitas una componente térmica. Según las cuentas nuestras, en el 2028 se necesitan más o menos unos 2.500 megas, de los cuales 700 tienen que ser térmicos sí o sí. Si no, no vas a ser capaz de llenar el hueco. Porque a punta de renovables nunca vas a ser capaz de llenarlo. Es decir, si estamos hablando de 2.500 megas, reemplaza 700 megas térmicos por, qué sé yo, por 3.500 solares. Listo, los metes. ¿Y la punta cómo la vas a prender? O sea, de 6 a 9 de la noche, ¿cómo prendes? No tienes cómo atender esa demanda. Entonces, creo que ese es el principal problema que estamos viendo nosotros. Le hemos dicho mucho a la CREC que tiene que ser muy transparente, que tiene que publicar la información, que tiene que tener esto abierto, porque si no va a ser muy difícil. Y digamos que desarrollo de nuevos proyectos en medio de la incertidumbre es muy complejo. O sea, a eso súmale que esta subasta cierra 5 días antes de la primera vuelta. Entonces, con 5 días antes de la primera vuelta, teniendo que poner garantías de participación a final de este mes, pues no mucha gente está motivada a decir, listo, yo pongo una garantía de $20 millones, 30 millones de dólares, para saber si llego o no llego. Me gasté una plata en desarrollo del proyecto, pensando el proyecto, para que al final del día me digan, no, qué pena, pero quedaste de virreina, pues eso no aguanta. Entonces yo creo que hay una incertidumbre muy grande, y lo que hemos tratado de explicarle a la CREC y al ministro es eso: oiga, dilate un poquito la toma de la decisión, porque si no, pues la gente, pues 5 días antes de primera vuelta nadie va a meter un peso. Alejo, ¿y si hay proyectos por 700 megas? Sí, digamos que si tú sumas, como digo yo, como esos proyectos que son fáciles de desarrollar o mangos bajitos, lo logras, ¿sí? Lo que pasa es, como te digo, es que hoy mucha gente tiene un proyecto, pero no lo quiere sacar. Todavía no lo quiere anunciar y no lo quiere decir hasta tanto no haya claridad. Entonces, ¿qué puede pasar en esta subasta? Listo, que entren, no sé, 250, 300 megas térmicos, si es que los dejan entrar. Y lo digo así clarísimo, si es que los dejan entrar, porque todo dependerá de la comisión dónde va a ser el corte. Si es que no publican, exactamente, si es que no publican las variables de demanda, pues la oferta siempre está paga, pero si no publicas la demanda, pues otra vez quedamos a ciegas. Entonces dependerá mucho de dónde se dé el cierre. Pero si llegan a entrar térmicos, yo le pongo eso, unos 300 megas, que no te van a alcanzar. Entonces le toca al siguiente gobierno
arrancar agosto y de una vez convocar una subasta o inventarse mecanismos rápidos para poder garantizar que efectivamente en el 28 no te apagues. Alejo, y hablaste del patito feo del sistema. ¿Cuál es el patito feo? El carbón. Para mí no es patito feo, pero... Claro, pero digamos que en un sistema donde se abrió la conversación a la descarbonización, que ha desconocido un poco de que somos un país productor de carbón, pero además productor de un buen producto, pero además con precios muy competitivos. ¿Tú cómo estás viendo en términos precisamente del carbón en el futuro ese tipo de tecnología? Pues mira, el tema con carbón es el siguiente. Pues primero no lo veo como el patito feo. Efectivamente, Colombia tiene unas reservas de carbón muy grandes. Nuestra minería o la minería que abastece Colombia para consumo interno, pues es una minería mediana o pequeña escala, de la cual depende mucha gente. Más de 200.000 personas, 250.000 personas trabajan en las minas de Boyacá, Córdoba, Cesar. Entonces, pues es una minería que sigue existiendo y que va a estar. El problema que yo le veo al carbón es que si no hay un mensaje contundente, y otra vez vemos el tema de los mensajes desde el lado del nuevo gobierno, pues vamos a dejar pasar la última oportunidad, creo yo. ¿En qué sentido? Los únicos que están haciendo grandes proyectos, o más bien, que están desarrollando plantas a carbón, es China e India. Y el único que está proveyendo equipos desde el punto de vista de construcción de calderas y demás es China. Entonces, aquí le va a tocar al siguiente gobierno tomar la decisión, listo, ¿me la juego con China para hacer proyectos grandes en Colombia de carbón o no? El problema que tenemos con carbón es que se demora efectivamente 4 o 5 años en desarrollarse. No, menos de eso no tienes una planta de generación con carbón. Entonces, yo creo que el problema grande aquí fue haber satanizado el combustible. Y este gobierno pues tiene mucho que ver en eso. Incluso el gobierno anterior, cuando le quita el nombre al Ministerio de Minas y Energía, entonces ahora es Ministerio de Energía, creo que fue un error. Es decir, la minería sigue siendo fundamental en Colombia y la vamos a seguir necesitando, bien sea con carbón o con nuevos desarrollos, digamos, porque también para ser renovables necesitas minería. Es que no es lo uno o lo otro, son las dos cosas que toca desarrollar. Entonces al final del día metimos en una bolsa y satanizamos los combustibles, pero el problema no es el combustible, el problema es la emisión al final del día con la tecnología que tú utilizas. Y en carbón hay tecnologías que te pueden permitir equipararte con gas. Lo que pasa es lo que decía anteriormente. Si el único proveedor es China, te toca hacer un esfuerzo y un trabajo muy grande para poder lograr efectivamente, uno, financiamiento y dos, pues tener la prioridad de esos equipos. Alejo, hace un momento nos comentabas que básicamente el problema no es el carbón, el problema son las emisiones, pero cada día más hay tecnologías nuevas en términos de reducción de partículas, de emisiones de CO2 a la atmósfera. Cuéntanos qué planta en Colombia ha implementado este tipo de tecnologías, si las está implementando y cómo están esas plantas, digamos que evolucionando a través de la transición energética. Pues mira, desde la ala térmica varias cosas. Uno, pues la más sencilla que han hecho algunos es, pues yo hago renovables, una parte renovables y mantengo mi generación térmica y obviamente hago como una hibridación desde el punto de vista de generación. Otros lo que han tratado de mejorar son procesos. Entonces, las térmicas no es que se queden quietas, así no estén generando, no es que se queden quietas, sino tú comienzas a hacer mucho más eficiente tus procesos y tu producción de energía. Por ejemplo, Candelaria, no es carbón, pero Candelaria es un buen ejemplo. Candelaria, después de las inversiones que hizo, aumentó en un 80% su capacidad de producción, pero el consumo de combustible es exactamente el mismo, entonces eso es eficiencia. Y esas son cosas que este gobierno pues no quiso apostarle. Yo creería, es decir, yo lo que debería enfocarme es en eso, usar nuevas tecnologías, pero también mejorar mucho el tema de eficiencia. Y ahí logras menos emisiones por componente de energía. Otros lo que han hecho, por ejemplo, es los últimos de plantas a carbón que entraron, que fue en el año 2016, que fue el resultado de la subasta de 2011, ya tienen unas tecnologías mucho más avanzadas de las tecnologías que teníamos hace 20 o 30 años y son mucho más eficientes, exactamente lo mismo. Con el menos combustible, con el mismo combustible que puede quemar una planta al lado, ellos producen mucho más energía. Entonces, pues la solución al final del día en los temas de emisiones es tecnología. Yo no creo que esto lo solucionemos diciendo, pues no usemos más fósiles porque es que no es viable. No es viable hoy en día, no es viable desde el punto de vista
técnico de operación de un sistema eléctrico, es decir, yo desconozco las térmicas, no las voy a usar, las voy a pagar, porque efectivamente vas a terminar apagado tú como país. Alejo, y hablando de tecnologías, ahorita se habla mucho de las baterías para la solar y uno de los argumentos o de los comentarios que se hacen sobre esta tecnología es que puede, digamos, sustituir en las horas punta la térmica. ¿Realmente podríamos decir que se puede sustituir o es una complementariedad o realmente pueden vivir pero seguimos necesitando térmicas? Yo no soy ingeniero, yo soy economista, como hablamos al comienzo. Entonces, cuando la gente comienza a hablarme de frecuencia y ese tipo de cosas, yo me enredo. Pero lo que me dicen a mí la gente que sabe, que conoce la operación de sistemas desde el lado eléctrico, es que tú al final del día necesitas algo que se esté moviendo. Es decir, producir energía con un panel es simplemente tomar una energía, volverla, pues digamos, pasar por unos condensadores y ponerla en la red. Pero tú necesitas para darle estabilidad al sistema que haya un rotor, que haya un movimiento que te genere una energía, que es una energía distinta, para que el sistema esté compensado todo el tiempo, para que puedas operarlo en frecuencia, para que puedas tenerlo, digamos, con esas características que tiene que tener el operador en cuenta y que para eso digamos que hoy en día tú tienes un XM de hace 30 años que te opera el sistema bajo unas premisas para que siempre esté funcionando y nunca te falle. Por ejemplo, cuando el presidente dio la orden de decir, mire, es que vamos a cerrar, ciérrenme ya las Guajiras 1 y 2. Cuando entraron a mirar la parte técnica de eso, pues ahí se enredó la vida. Porque la única planta térmica que opera en el sistema de Guajira Cesar Magdalena, o que operaba en ese momento, y que tenías únicamente una pequeña que es Termonorte, son las Guajiras, esas son las que te dan la estabilidad a esa región. Si no tenías ellas y las cambiabas únicamente por renovables, pues se volvía mucho más inestable esa zona. Entonces al final del día dijeron, no, qué pena, pero pues, eso no se puede, al final del día no la puedo sacar. Entonces, pues sí, las baterías te dan, digamos, como el soporte desde el punto de vista de mantenerte el suministro de energía, pero digamos que no tienen otras cualidades que sí te puede dar la térmica. Alejo, hemos hablado de 3 combustibles, que realmente son 2, ¿no? Es carbón, gas natural, gas nacional y gas importado. Cuéntanos más o menos cuál es el costo de producir 1 kilovatio con cada uno de estos combustibles o cada uno de estos. No te puedo hablar de costo porque si no me meto en problemas con la SIC, pero te puedo hablar de precio. Es decir, de dónde están las ofertas. Digamos que el carbón tiene una ventaja y es que producir energía eléctrica con carbón en Colombia es relativamente más barato que obviamente producirlo con gas nacional, con gas importado o con combustible líquido. Digamos que cuando uno ve las ofertas hoy en día, yo te diría que más o menos el carbón puede estar del orden de entre 300, digamos, se mueve en una franja como de 300 a 400 pesos por kilovatio hora, que es más o menos donde están los contratos. Es decir, el carbón es el que te da el referente de contratos de largo plazo y te da, digamos, como la señal en bolsa. Es como el primer techo natural que existe en el mercado, es el carbón. Después tienes gas nacional, que no hay. Entonces, pues de eso no voy a hablar porque no hay. Luego tienes gas importado, que se puede estar moviendo más o menos en oferta entre 550 y 750 pesos, más o menos. Y luego están los combustibles líquidos, que sí, pues obviamente dependerá de mucho de la coyuntura en la que estés, pero pues se puede estar moviendo más o menos alrededor de unos 800 pesos. Esas son más o menos como las 3 escalas de térmica, y la hidráulica pues se mueve dependiendo qué necesita, es decir, qué tanto estamos viendo el panorama complejo o no, y si está viendo sequía pues le toca subir los precios rápido, y si está viendo más agua pues le toca mantenerlos abajo para poder producir con agua. Entonces más o menos son como los rangos de precios en este momento. Bueno, vamos con nuestro bloque verdadero o falso. Si Colombia no asegura oferta de gas en firme en los próximos 3 años, ¿habrá que volver al carbón más de lo que el gobierno está dispuesto a admitir? En parte sí, ya está pasando. No en el segmento de generación, pero sí en el segmento industrial. Si tú miras las cifras, digamos, de consumo nacional de carbón en los últimos 2 años, el consumo de carbón para consumo interno, una redundancia, ha crecido más o menos un 14%. Eso quiere decir que estamos como país consumiendo más carbón. Como te digo, no desde el lado eléctrico, pero sí, por ejemplo, en el lado industrial. Porque muchos industriales del año pasado comenzaron a levantar la mano y decir, oiga, necesito gas, necesito gas, necesito gas. Y ante la respuesta de no hay contratos de gas, pues les tocó cambiar otra vez de tecnología. Y esos son cambios que no se van a mover muy rápido. Es decir,
Si yo soy un industrial y le meto X millones de dólares a un cambio de tecnología para migrar a carbón, yo no espero volverme a mover en los próximos 5 años o 8 años. ¿Sí? Es decir, yo esto lo hago por lo menos en el mediano plazo para poder recuperar la inversión que estoy haciendo, pero no voy a quemar X millones de dólares para decirte mañana me paso otra vez a gas natural. Entonces digamos que ese ha sido un segmento muy golpeado por la coyuntura de gas, y el cual pues no tuvo alternativa sino moverse a otro combustible. Creo que me respondiste a la siguiente ¿Pregunta? afirmación. Sí, porque dice, si la oferta de gas nacional sigue cayendo, el sistema eléctrico colombiano tendrá que depender cada vez más del gas importado, lo que podría encarecer el costo de la generación térmica y terminar impactando el precio de la energía para los usuarios. Sí, digamos, al final del día, pues vas a terminar dependiendo del valor internacional del gas. Y es lo que hablábamos, depende mucho de la coyuntura. Entonces, hoy en día tenemos unos precios altos, pues por el tema de la guerra de Estados Unidos y Irán. ¿Que cuánto se demora eso? Pues no sabemos. Y ahí va a haber unos efectos. Desde el punto de vista de precio para el consumidor industrial, residencial y comercial en gas, pues va a tener un efecto. Y desde el lado de generación, pues va a también tener un efecto, porque obviamente nos va a tocar, digamos, que ofrecer estas plantas a unos valores más altos. Uno quisiera que no. Lo que pasa es que, como te digo, destrabar el tema de oferta nacional en el muy corto plazo, no lo veo. Dice, en el debate energético colombiano, muchas veces se subestima el papel que siguen jugando las plantas térmicas en la confiabilidad del sistema. ¿Verdadero o falso? Se subestima, yo creo que cada vez menos. Entonces yo te diría que falso. Yo creo que cada vez menos. La gente ya sabe cuál es la importancia de la térmica y que sin la térmica pues estás condenado a pagarte. Bueno, Alejo, muchas gracias. Muy interesante la conversación. Aprendimos hoy muchísimo sobre térmicas. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, muy amable, y espero que este podcast siga hacia adelante. Muchas gracias. Eso esperamos nosotras también.